Apocalipsis 6 y vamos a leer estos versículos del 1 al 17 y vamos a empezar a estudiar el capítulo 6 y vamos a ver cómo el Cordero, acuérdese, el Cordero es el Señor Jesús, el Cordero es el Señor Jesucristo, el único que fue digno, ¿verdad? Digno porque tenía los atributos, tenía las cualidades, tuvo la santidad, tuvo la obediencia al Padre, digno en esa forma, ¿verdad? Nadie más había sido fiel, había sufrido, nadie. Por eso Juan llora cuando dice: no hay nadie que sea digno de ver y de abrir el libro, ¿verdad? Y de desatar sus sellos. Hoy vamos a empezar a ver los sellos. Y el Cordero abre los primeros 6 sellos. Vamos a ver qué tanto podemos avanzar hoy. Vamos a leer del 1 al 17. Dice Juan: cuando vi el Cordero, abrió uno de los sellos. Ya explicamos en los sellos, ya vimos el porqué de los sellos, ¿verdad? Es importante en las lecturas subsiguientes, como ya empezamos desde el 5, estar recordando algunos conceptos, ¿verdad? Si usted olvidó por qué sellos, pues no vamos a entender esto. Entonces hay que estar recordando. En el dos estudios anteriores explicamos el por qué Juan ve sellos, ¿verdad? Dijimos que en asuntos que el Imperio Romano, el gobierno romano, tenía como costumbre en documentos importantes que trataban sobre la vida o sobre la muerte eran sellados, ¿verdad? Y a veces hasta 2 veces fue sellado. Ustedes recuerdan que la tumba del Señor Jesús le pusieron un sello, ¿verdad? Y más adelantito vamos a ver también que el cristiano es sellado. Efesios habla que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero es importante que al ir leyendo, usted recuerde, si olvidó, entonces va a decir, pero no va a encontrar la relación. Y eso le va a detener en su avance. Es muy importante, ¿verdad? Entonces, y oía uno de los 4 seres vivientes, seres de alta jerarquía, porque están muy cerca de la presencia de Dios, decir, como con voz de trueno, le dijo Juan: ven, o sea, acércate, ven aquí y mira. Y miré, dice Juan, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Noten una cosa aquí importante: tenía un arco pero no tenía flechas. Voy a explicar esto más adelante. Tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí nos vamos a detener porque algunos creen que se refiere a Jesús. No se refiere a Jesús. El 3, por favor. Y el 3, por favor. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía otra vez: ven y mira. Le dice a Juan, ¿verdad? A Juan el teólogo, el escritor. Y salió otro caballo, ahora color bermejo. ¿Sí recuerdan el color bermejo en un caballo? Más o menos rojizo, ¿verdad? Entre rojizo y... Y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos a los otros, y le dio, dice, una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decían: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el 4º sello,
oí la voz del cuarto ser viviente que decía otra vez, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades. Esto es bien interesante, lo voy a explicar más adelante. Muerte y Hades. Tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía. Muerte y Hades no es lo mismo, vamos a explicarlo. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, o sea, los mártires perseguidos, ¿verdad? Y por el testimonio que ellos tenían. Creían en el Evangelio, creían en la Biblia, ¿verdad? Si saben, ¿verdad? Han leído que han habido mártires, que hubieron mártires. Esteban fue el primer mártir, ¿verdad? Pero Chiapas hasta últimamente han habido mártires. San Juan Chamula, la matanza de Actial, ¿verdad? Guerrero hubieron muchos. Hay una iglesia en Guerrero que se llama Los Mártires del 75, en honor, en recuerdo a los mártires que murieron en el año 75. La persecución en Acapulco, y así en Guerrero hay muchos lugares donde hubieron mártires. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? ¿Hasta cuándo, Señor? Verso 10. Y clamaba, otro versículo, por favor, el 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se cumpliera el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser. No decimos aquí, ojalá sea yo, Señor, ¿verdad? No sé usted, ¿verdad? Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, ¿verdad? Como sangre. ¿Se acuerdan cuando había la novedad en las noticias de que hablaban que iba a haber un eclipse de la luna de sangre? Les di un papelito como este, creo, ¿verdad? Explicándoles. Entonces leemos hasta aquí. Gracias, hermano Paulita. Leemos hasta aquí, hasta 12. Ahora, notemos lo siguiente. Este capítulo 6 de Apocalipsis, vemos que Dios Padre alterna las visiones de las aflicciones con su soberano control sobre los acontecimientos y su amorosa misericordia. Repito, en este capítulo vemos que Dios alterna las visiones de las aflicciones que van a haber en la tierra con su soberano control sobre los acontecimientos y su amorosa misericordia. A pesar de estas aflicciones que aquí vemos, no olvidemos que Dios es soberano, y que Dios, como soberano, tiene el control. A Dios no le toma por sorpresa que viene el ciclón y va a destruir. En otras palabras, Dios tiene todo bajo control.
Y esta es una enseñanza en la Biblia, toda la Biblia, bien reveladora. Y nosotros como creyentes debemos de estar seguros de esta enseñanza y confiar en la soberanía de Dios. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Entonces Dios tiene todo bajo control y Dios está llevando la historia hasta que el plan de Dios tenga éxito en la tierra. Dios tiene todo bajo control y está llevando la historia hasta que los planes, los propósitos de Dios se cumplan. Dios no es un Dios de fracasos. Esto que aquí se anuncia, y no solo lo anuncia capítulo 6 de Apocalipsis, en el caso de hoy, del estudio de hoy, lo anuncia Isaías. Hoy les voy a dar algunas referencias de Isaías. Lo anunció el mismo Señor Jesús en los evangelios. Hoy les voy a dar referencias. Bueno, ahora, otro dato importante que hay que tener presente para este estudio. Estos acontecimientos que aquí se mencionan, todos estos acontecimientos concuerdan con lo que el Señor Jesucristo profetizó en Mateo 24. Si usted lee Apocalipsis 6 y usted lee Mateo 24, va a ver usted que concuerdan. Yo le voy a dar algunos versículos más adelante. Ahorita le estoy dando un poquito de información general para que entendamos que no es una enseñanza aislada. Hay comentaristas que dicen que el Apocalipsis es algo aislado de la Biblia. No es cierto. No es cierto. Depende con qué anteojos lo vea. Por eso es peligroso ponerse los anteojos o los lentes de alguien, ¿verdad?, que no está seguro. Entonces, Apocalipsis 6, estas enseñanzas de Apocalipsis 6 concuerdan con lo que el Señor Jesucristo profetizó, enseñó acerca del futuro, y que un pasaje es Mateo capítulo 24. Y acuérdense que el Señor Jesucristo, allá en Mateo 24 menciona, dice, fue el principio de dolores. Principio de dolores. Principio de dolores. Lo vemos tan espantoso, pero la Biblia y el Señor dijo, será principio de dolores. ¿Cómo será lo demás? ¿Cómo será el final? Bueno, lo vamos a ver, ¿verdad? Lo vamos a ver. Aquí mismo lo dice este pasaje. La gente estaba tan atemorizada, ¿verdad?, que se fueron a las cuevas, a los montes, y decían, por favor, cae tierra sobre nosotros, se tape la cueva, porque estaban mal. Muy bien. Ahora, noten otra cosa bien importante. El capítulo 6 empieza invitando a Juan a acercarse y ver el desenvolvimiento del libro, cuando se van abriendo poco a poco, cuando el Cordero, el Señor Jesús, está abriendo sello tras sello, los 6 primeros sellos, que es lo que vamos a ver en este capítulo. Juan es invitado a acercarse. Posiblemente Juan está un poquito lejos. Acuérdense del trono, se habla del trono, estaba Dios, ahí estaba el Cordero, allá estaban los seres vivientes, allí cerquitita, los ancianos, los 12 del Antiguo y los 12 del Nuevo, 24, representantes del pueblo del Señor, ¿verdad? Y
Y Juan es invitado para que viera el desenvolvimiento del libro. Ahora, el desenvolvimiento del libro, escuchen esto, ocurre en el cielo. Pero el desenvolvimiento del libro ocurre en el cielo. Pero los acontecimientos van a suceder en la tierra. Dos cosas. Juan vio en el cielo lo que va a pasar en la tierra. Juan vio a través del libro la revelación que Cristo le da, como vimos desde el capítulo 1, la revelación de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Es bien importante en todos estos capítulos ir recordando aquello para que no vayan a haber islas en nosotros, ¿verdad? Y al rato pues nos perdamos. Entonces el desenvolvimiento del libro es algo que sucedió en el cielo, ya pasó. Juan lo vio, Juan se le pide que lo escriba. Aquí lo tenemos nosotros, por inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Y creemos que el Espíritu Santo ha tenido que ver en cada traducción de la Biblia, en cada gente que ha participado en las traducciones y en las interpretaciones. Pero los acontecimientos, les decía, van a suceder en la tierra. Desenvolvimiento del libro allá. Se abrió el libro, lo abrió el Cordero. Pero los acontecimientos serán en la tierra. Por eso dice el 6.1. Entonces. Entonces es la relación con el capítulo anterior que ya vimos. Entonces, vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven y mira, ven y mira. Ahora, esta invitación se repite. Versículo 3: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Versículo 5: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Versículo 7: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Esta invitación se repite. Ahora, los jinetes que menciona este libro, este capítulo, traen autoridad para ejercer la misión encomendada. Tienen la autoridad para ejercer la misión encomendada. Entremos entonces en materia. Primer sello, 6.1 y 2. Dice que entonces, vi que el Cordero abrió uno de los sellos. Cordero, Señor Jesús, acuérdense. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esto tiene que ver con los conquistadores. No se refiere al Señor Jesucristo. Si usted lee algún comentario, posiblemente le van a decir que se refiere a Cristo. Yo digo que no se refiere a Cristo. Habla de conquistadores, los conquistadores. Habla de como los falsos cristos o los pseudo mesías.
que están derrotados, ¿verdad? Y están condenando algo que fue para su eterna destrucción. Ahora dice que tiene un arco, pero no tiene flechas. Trae paz, pero es una paz falsa. Ahora veamos primer libro de Tesalonicenses para entender este versículo. 5:3. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Por favor. Dice este versículo: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como la mujer, dice, embarazada, que le vienen de repente los dolores de parto, y al final dice, y no escaparán. Y no escaparán. O sea, la Biblia, como les decía, hay una correlación en toda la Biblia. Ahora, en Mateo 24, esta profecía del Señor Jesucristo, versículos 4 y 5, dice Mateo 24, 4 y 5, respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie les engañe. Señor hace una advertencia, fíjense, mire, que nadie les engañe, mucho ojo, que nadie les engañe, tengan cuidado, que nadie les engañe. Todo eso quiere decir esta palabrita, que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, profetizó el Señor Jesús, diciéndoles, dice, van a decir, yo soy el Cristo, y agrega el Señor allí, a muchos van a engañar. Hoy se está levantando muchos hombres y mujeres que se autodenominan iluminados, ¿verdad? Iluminados, ¿verdad? Se autodenominan. Falsos cristos, dice aquí el Señor. Más adelante, en Mateo 24, pero en el versículo, Mateo 24, mire usted, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales. ¿Harán qué? Está profetizado, está dicho por el Señor Jesús. Harán grandes señales y grandes, ¿qué? ¿Grandes qué? Ah, no, es que 24, por favor, que lo vean, me interesa que lo vean los hermanos. 24. A ver, repito. A ver, no. 24. Voy a repetir yo para que sea lo que quiero. 24. Por favor. Vean ustedes, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y ¿qué? Prodigios. Cuando usted ve que alguien hace una gran señal y un gran prodigio, ¿qué puede ser un prodigio, por ejemplo? Resucitar un muerto, ¿no? ¿No? ¿O ya no les impacta una cosa así, no? ¿Quieren más todavía? ¿Quieren más? Si eso no les impacta, entonces ¿qué les puede impactar a ustedes? Chispas.
De tal manera que engañarán, coma, si fuera posible. ¿Usted qué cree? ¿Será posible que aún a los escogidos? Está sucediendo, ¿verdad? Entonces, hermanos, este primer sello, este primer jinete, caballo blanco, habla de conquistas. Han habido muchas conquistas en la historia. Y no es una clase de historia esta, ¿verdad? Pero si tuviéramos el tiempo por la necesidad del tema, de entrar en una plática de historia, todas las conquistas que han habido y muchas veces, ¿verdad?, al pasar el tiempo vemos cómo la palabra se cumple y los echa para abajo. Este primer jinete no se refiere a Cristo. Mucha gente se confunde, versículo 1 y 2, porque dice caballo blanco. ¿Quiénes montaban los caballos blancos? En aquel tiempo, cuando el transporte, el medio militar era caballo blanco. ¿Verdad? La nobleza, ¿verdad? El general, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Pero si usted lo compara con lo que el Señor dijo, que ya vimos, ahí está la enseñanza. El segundo sello, versículos 3 y 4, regresando a Apocalipsis 6, dice que cuando abrió el segundo sello, oyó una voz. Oí, dice, al segundo ser viviente que decía, ve, salió otro caballo. Dice que era de un color rojizo, dice aquí. Y al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se matasen unos a otros. Y se le dio una espada muy grande, una espada muy grande, rojizo. ¿Qué dice su Biblia? Caballo bermejo, dice aquí, ¿verdad? Entonces ya definimos eso. ¿Qué sucede? Dice que le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y para hacer que se matasen unos a otros. O sea guerra, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, tiempos de guerra, ¿verdad? O sea, amenazas de guerra, ¿verdad? Las guerras quitan la paz, ¿verdad? Las guerras quitan la paz. Veamos al respecto el profeta Isaías. ¿Qué dijo Isaías? 57:21. ¿Qué dijo Isaías? No hay paz para los impíos, ha dicho Jehová. No hay paz para los impíos. ¿Qué dice Mateo 24? Mateo 24:6. Dice, vas a oír, profetizó el Señor Jesús, van a oír de guerras, van a oír de rumores de guerras, pero miren la advertencia del Señor. Mirad, fíjense, mucho ojo, que nadie, que no os turbéis. No se turben, no se confundan, no se destanteen.
Van a oír de guerras y van a oír de rumores de guerra, pero no se os turbéis, porque otra vez es necesario que todo esto suceda. Todo esto suceda, dice el Señor. Él profetizó también lo que Juan iba a ver después, Apocalipsis 6. Es necesario, dice, que todo esto acontezca, todo esto suceda, y el Señor aclara, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Aún no es el fin. Entonces, el tercer sello, tercer jinete, versículos 5 y 6, dice que cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Los seres vivientes, esos seres de una jerarquía mayor a los ángeles que están allá, obedeciendo a Dios, ¿verdad? Muy interesados en que Juan mirara. Miré, dice, y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. La guerra normalmente, hermanos, produce hambre. Oí una voz, dice, en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: 2 libras de trigo por un denario. En esos tiempos un denario equivalía al jornal de un día, al pago de un día. ¿Se imagina? ¿Se imagina? 2 libras de trigo. 2 libras más o menos 1 kilo, para tener idea en nuestra medida en México, más o menos 1 kilo. 2 libras de trigo por un denario. ¿Se imagina? 1 kilito de maseca por el sueldo de todo el día. Y luego agrega: y 6 libras de cebada por un denario. 2 días de trabajo para poder comprar esto. Entonces, la guerra, esto habla de hambruna. Habla de hambruna. La guerra produce también hambre. Profetiza. Produce hambre. Todos, si usted va a la historia nuevamente, todos los países que han estado en guerra han sufrido, no solo de otras cosas, sino también de hambre, falta de alimentos. Cristo también dijo, Mateo 24:7, dice: se levantará nación contra nación, se levantará reino contra reino, habrá pestes, habrá hambre, habrá terremotos en diferentes lugares. Y en el 8 dice: pero todo esto solamente es, otra vez, principio de sufrimiento. Vean qué tremendo, hermano. Vean qué espantosa, ¿verdad? Cuarto sello, versículos 7 y 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Muerte. Aquí lo vemos más claro, ¿verdad? Esto significa a muerte. Ahora, la muerte se adueña, de los cuerpos en la muerte física, ¿verdad? ¿Sí o no? La muerte física, la muerte se adueña
físicamente. El Hades se adueña de las almas en la muerte espiritual. Por eso encontramos esta expresión: miré y vi un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, coma. Y, o sea, también, ¿verdad? Y el Hades lo seguía. El Hades se adueña de del alma, ¿verdad? De la muerte espiritual. Entonces vemos que tiene poder para matar, que dice la cuarta parte del mundo, ¿verdad? La cuarta parte de la tierra, dice. Y le fue dada potestad, le fue dado poder, dice, para matar la cuarta parte del mundo, la cuarta parte de la tierra. Entonces, primero con espada. ¿Qué simboliza la espada? Guerra. En aquel tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo la espada siempre simbolizó guerra. La espada siempre simbolizó violencia. Para matar, ¿verdad? Con espada, con guerra, con violencia. En segundo lugar, ¿con qué? Con hambre. Ahí lo vemos, con hambre. El hambre también nos habla de pobreza. Cuando usted encuentra una persona con hambre, siempre va a encontrar que hay pobreza. Cuando usted encuentra un país, o una región de un país donde hay hambre, siempre va a encontrar pobreza. Eso que han oído a través de las noticias y a lo mejor han visto algún documental, África, por ejemplo, siempre se encuentra el hambre y siempre se ve la pobreza, ¿verdad? Que no tienen. Y la segunda parte. Y la tercera, ¿cómo fue la muerte? Tercera muerte. La tercera muerte vino por pestilencias, por enfermedades incurables, ¿verdad? Por desastres naturales. Y la cuarta dice, y con las fieras, o las bestias, o las fieras de la tierra. Esa fue la autoridad que vio Juan que se le dio. Ahora, Mateo 24, otra vez. Tengan ahí siempre Mateo 24 marcadito para que usted lo vea. Mateo 24, versículos 7 y 8 de Mateo 24, aunque ya lo vimos, dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes. Hoy, ¿cómo le llaman? Hoy le llaman epidemias, ¿verdad? Hemos escuchado, ¿verdad?, de varias epidemias últimamente, ¿verdad? Hambres también, terremotos, muchos lados, ¿verdad? En diferentes lugares, dice la Biblia. Esto ya se está cumpliendo en diferentes lugares. Versículo 8, pero todo esto solamente es principio de dolores, principio de sufrimiento. Qué tremendo. Muy bien, quinto sello. Ahora, en el quinto sello, si ustedes observan, nos presenta una escena diferente. Versículos del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Vi las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que estos creyentes en Jesucristo, dice, tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero,
vas a tardar en juzgar y en vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? La pregunta que le hacen al Señor, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? Versículo 11. Entonces se les dio vestiduras blancas, es lo que ve Juan, a estos mártires, a estos cristianos que habían muerto por causa de la palabra y del testimonio cristiano que ellos tenían. Primero dice que Juan vio que les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, que descansaran todavía. No hay sufrimiento, están en descanso un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y a lo mejor preguntamos nosotros como los discípulos, ¿no? ¿Seré yo, Señor? ¿O no, verdad? Yo no, Señor, ¿verdad? Entonces Juan vio y Juan oyó el clamor de los creyentes que habían sido martirizados. Y Juan vio y oyó cómo están preguntando: ¿hasta cuándo, Señor, juzgarás al mundo? O sea, ¿qué esperas, Señor? Ya hubo guerra, ya hubo terremotos, ya hubo sequía, ya muerte, Señor, ¿hasta cuándo? Ahora miren, el Señor Jesucristo, otra vez Mateo 24, habló de esto. Y usted lo puede encontrar en Marcos 13, lo puede encontrar en Lucas. Pero mire Mateo 24, versículo 9 al 14, cómo habló el Señor Jesús de esto. Dice: entonces os entregarán a tribulación. El Señor lo habló. El Señor siempre fue honesto. El Señor Jesucristo siempre fue muy honesto. Hay predicadores que no son honestos. Crean en el Señor Jesucristo y sus problemas se acabarán. Falso. Mentira. Hay predicadores: vengan a Cristo y ustedes van a ser prósperos. No siempre. El Señor es honesto. Siempre ha sido honesto. Dice: os entregarán a tribulación, os matarán, seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Hay gente, ¿verdad?, que creyentes, ¿verdad? Estamos hablando de creyentes. Espero que ustedes no se ofendan. No menciono nombres tampoco. No los conozco a ustedes al respecto, de veras, y prefiero no conocerlo. Y ahorita les voy a decir por qué hago esta aclaración. Pero el texto está diciendo: muchos tropezarán entonces. Hay muchos creyentes, hermanos, con la enfermedad, con la pérdida de trabajo, con un problema legal, tropiezan en su fe. Hay personas, me decía, yo les platicaba a ustedes hace 8 días, una persona me dijo: no merezco esto. El único que puede decir qué merezco y qué no merezco es mi Señor Jesús. El único. Y yo debo saber y tener la convicción que Él es justo. ¿Sí o no? Que Él es soberano. Y que si Dios permite alguna crisis en mi vida, hay un propósito. El propósito de Dios. Dios tiene un plan, tiene un propósito. No estamos a la deriva. Dice aquí: pues muchos tropezarán. Yo espero que usted no sea de los que tropiezan.
Ahora les decía, voy a explicar por qué les dije lo que les dije hace un ratito, porque hay hermanos que vienen y me dicen, pastor, me urge hablar con usted. Bueno, dígame, ¿qué puedo servirle? Me ofendió, me aludió. Yo no he mencionado ni su nombre, ni sé lo que piensa, ni sé lo que vive. Digo, ¿no sería que el Espíritu Santo a través mío le estaba hablando? ¿No lo puede ver así? Oiga mi consejo, dice. No sea soberbio. Bueno, siga hablando, la oigo. Ya terminó. Ya, Dios le bendiga. Muchas gracias. Hermanos, hay palabras, ¿verdad?, de la Biblia duras. Y la Biblia lo menciona, dice que la Biblia habla que la palabra es como martillo, pero cuando se usa esa palabra martillo, no es un martillo de carpintero, más bien se refiere como a un marro. Marro. La Biblia habla que la palabra de Dios es como una espada, hiere, lastima. Los discípulos dijeron, dura es esta palabra. Muchos tropezarán, se entregarán unos a otros y unos a otros ¿qué? Oiga, esa palabra está suave aquí. Ahí está suave. Mi versión dice odiarán. ¿Qué versión tiene ahí, Pablito? Nueva versión internacional. Sí, a veces no me gusta mucho porque han ablandado. La nueva versión internacional tiene esa característica que ha suavizado muchas cosas. En algunas cosas es buena porque hay algunos versículos que los aclara, pero en algunos aspectos lo ablanda, lo suaviza. Entonces, vean pues, verso 11, seguimos en Mateo 24, muchos falsos profetas que se levantarán. Hermano, yo lo único que digo cuando he hablado de este tema es lo que la Biblia dice. Es lo que la Biblia dice. Yo no le digo no crea, no oiga, no vaya, no. Usted es libre. Lo único que yo le digo es lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice, probad los espíritus. Es lo único que yo le digo. Y se lo digo porque tenemos interés como pastor en su alma, en su espíritu, en su vida cristiana. Nada más. No porque queramos retenerla, no porque queramos manipularla, no porque seamos celosos, no. Y lo digo porque la Biblia lo dice, muchos falsos profetas se levantarán. Y el Señor Jesucristo dijo, y lo sigue diciendo, engañarán a muchos. Y allá acabamos de leer a unos escogidos, si fuera posible, y se van a hacer engañados. Mirad, dice el Señor, el versículo que ya leímos antes. O sea, mucho ojo, tengan cuidado, precaución, oren, analicen, piénsenlo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿O no de acuerdo? ¿Sí de acuerdo? Sí, lo dice, probar los espíritus, ahí lo dice. Y cuando dice probar los espíritus se refiere a los ministerios, a las personas. Porque el espíritu, ¿cómo el espíritu es intangible, es invisible, ¿verdad? Ay. Entonces vemos, hermanos, sigue aquí diciendo versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. Triste, ¿verdad? Que el amor de muchos se está enfriando por eso. Pero el que perseverare hasta el fin, gracias a Dios. Y será predicado este evangelio. Oiga, note, mucho ojo otra vez. Y será predicado este evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Hay un evangelio que no es el evangelio del reino de Dios. Hay un evangelio humanista que hoy se está predicando mucho en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces, dice el Señor, ahora, vimos que decíamos que cambia lo que ve Juan. Ahora son los que claman, ¿verdad?, que había muerto. Y Cristo nos dice la actitud que debemos tener hacia las personas que nos persiguen. Vamos a terminar viendo Mateo 5:44. Aquellos dijeron: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor? Y el Señor dice, 5:44, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Eso es por pura decisión, porque por sentimiento está difícil, ¿verdad? Por sentimiento está difícil. Bendecir a los que os maldicen, está difícil, ¿verdad? Es por decisión. Haced bien a los que os odian. Hagan bien a la gente que les odia. ¿Qué sentimos con la gente que nos odia, que le caemos mal, que nos critica? ¿Siente feo? No, yo creo que siente más que feo. Si somos honestos, sentimos más que feo. Y a veces no está fea la persona, además, ¿eh? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Estamos en confianza, hombre, de aquí. Estamos en confianza. Y finalmente el Señor dice: orad y orad por los que os ultrajan y os... Oren por ellos. Señor, bendícelos. Señor, ayúdalos. Señor, perdónalos, ¿verdad? Ahora, hermanos, a estas personas el Señor les dijo: mire, sigan descansando. ¿Y por qué les pidió que descansen? Espérense tantito. ¿Qué razón les dio? ¿Qué? Hasta que mueran como murieron ellos, ¿verdad? Sí, está en Apocalipsis 6, ahí lo puede ver, ahí lo leímos, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, ahora miren, vamos a ver cuáles son las promesas, y con esto termino. Vamos a ver cuáles son las promesas para las personas o para los hermanos que son perseguidos o que son criticados por el hecho de ser cristianos. Gracias a Dios ya no es muy común hoy, pero todavía se da algo, ¿verdad? Vamos a ver los discípulos de Jesús, qué actitud tuvieron. Vea por favor Hechos 5:41. Vea la actitud que tuvieron hacia la persecución aquellos discípulos de Jesús. Hechos 5:41 dice que ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Sí se acuerdan qué era el concilio? Era como la corte suprema de los judíos, religioso-política.
Entonces dice, gozosos, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Miren qué actitud, gozosos de haber sido dignos de padecer por causa del Señor. Ahora mire lo que encuentra en el libro de Pedro, Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3:14. Dice la palabra aquí que si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, acuérdese, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, dichoso, feliz, bendecido. Por tanto, dice, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y 4:14, también de Primera de Pedro, si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Cómo se siente? Yo no sé si usted ha pasado alguna situación por causa del Evangelio. No sé si usted... Miren, yo estuve en un pueblo, pues Sala del Progreso, fui a defender un templo que lo había recogido el gobierno, pasé un kinder, lo fui a defender. Balacearon mi camioneta. Yo no me sentí bienaventurado ni bendecido, ¿Cómo creen que me sentí? Miren, yo sentía mis pies y mis piernas así, pero así de gruesas. Yo salí en mi camioneta, yo sentía que iba despacitito y que la camioneta no caminaba más rápido. Y los que me vieron dicen que esa cosa iba... Piedras, zanjas, camino de terracería, ¿verdad? Otro pastor que ya está en la presencia del Señor, Damián Cortés, se enfermó del susto, ¿verdad? Llegamos a la ciudad, a la agencia del Ministerio Público, y nos dicen, no, aquí no es porque es una cosa de iglesia, es un templo federal, tiene que ser con Ministerio Público Federal. ¿Y dónde está? A ir a otra ciudad a buscarlo, ¿verdad? Aquello fue espantoso, hermanos. Otra vez en la región de Tierra Caliente estaba yo abriendo obra en un pueblo, se llama el pueblo San José de la Quesería. Y en la noche se enferma un hermano. Y los hijos del hermano me dicen, pastor, dice, lleve a mi papá por favor al pueblo, a Altamirano, está enfermo. Tenía un derrame de sangre el hermano. Sí, Dios, vámonos. Y en el camino nada más una brecha, ¿verdad? La pura rodada nada más. En el camino salen varios hombres. Dice, oye, güerito, dice, ¿nos llevas? Digo, ay, señor, disculpe, no puedo. Y uno mete la mano a su morralito, era la costumbre cargar un morral. Dice, ay, compadre, le dice el uno al otro, ¿qué se me hace que este güero sí me va a llevar? Y saca la pistola. Yo ya no regresé a ese pueblo a abrir obra, No, mire, el hermano, esto da risa, esto era una cosa horrible, hermanos. O sea, lo que te pide la Biblia, lo que te pide Dios, pues usted dice que fácil, pues ojalá para usted sea fácil, para mí no fue fácil. No fue fácil. Y queda uno con temores, hermano. Entonces, terminamos viendo Mateo 5,
10 al 12 para terminar esta parte, y seguimos el próximo con el sexto sello, que ya no pudimos llegar al sexto. Mateo 5, 10 al 12, para que veamos estas palabras que son para nosotros, encima de lo que sintamos, por encima de lo que pensemos, por encima de lo que sintamos, hermanos, debemos creerle al Señor. Dice, gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos, dice el 12. Pero el 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Y usted sabe lo que significa bienaventurado: feliz, dichoso, bendecido. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y el 12 dice, gócense y alégrense, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hermanos, esto pues se lee fácil. Se lee fácil, hermano, y parece fácil, pero cuando se vive, esa es una cosa espantosa. Por la gracia del Señor pudimos defender ese templo con Sala del Progreso. Era secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez. Pedí audiencia, ahí le entregué el expediente, lo saludé de mano, le encargué el caso y gracias a Dios lo ganamos. La iglesia, los ancianos y los diáconos y los hermanos de esa iglesia donde yo era pastor, fíjense que tuvieron miedo de atender ese templo. ¿Qué creen que tuvimos que hacer? Mire, el consistorio, como se le llama ahí en la presbiteriana, los ancianos y diáconos, ¿saben qué hicieron? No, dice, nos pueden matar. Nos van a hacer la vida imposible. Vamos a regalar el templo. Con todo lo que tenía, sillas, bancas, con todo. Se lo regalaron a la iglesia reformada. No sé si ya perdoné yo a esos ancianos. A ver, los ancianos y los diáconos salen con cada cosa, donde debieran de ser los ejemplos de fe, de confianza en el Señor. Se regaló. Yo dije, bueno, tanto trabajo, tanto susto, tanto viaje al DF, tanto escrito, tanto gasto. Voy a regalar. Espero que ustedes, les digo esto, por si les llegase a tocar, porque el Señor dice principio de dolores, y aquí estamos. A lo mejor nos va a tocar tantito. Las pruebas pueden venir de otra forma. No se espante. Vamos a ver un estudio más adelante donde cómo el Señor defiende y cuida a sus hijos, para que se vayan más tranquilos. Para que se vayan más tranquilos esta noche, No se espanten. Vamos a ver un estudio aquí dentro de este marco de Apocalipsis, cómo el Señor defiende, cuida, protege a sus hijos. Vamos a ver más adelantito. Y cómo el Señor ya los tiene sellados, apartados, y ellos están protegidos. Ya lo van a ver. Y entonces, así que hoy váyanse con eso, para que no se vayan tristes. Señor, gracias por este tiempo de estudio, de reflexión.